Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Pásame el mojito, Marcos, pásame el mojito, que yo este verano me lo voy a pasar pipa. Pásame. Mojito, así andas tú, macho. Sí, este verano yo te voy... creía no, totalmente abstemio. Ya está. David, llega el verano y hay que soltarse la coleta. Pero te la has soltado bien, ya veo. Sí, ya está. Bueno, un mojito también te digo. Sí, pero a estas horas un mojito, no sé yo, ¿eh? Pero hay horas, Carlos, hay límites. Sí, os veo muy tropicales a todos. Sí, claro, muy veraniegos. Sí. Con el calorcito, Juan Ignacio, ¿cómo estás? Aquí estoy. Hoy hace menos calor. ¡Qué alegría, Juan Ignacio! Ayer era absolutamente imposible estar en este cuarto. Pero échate ahí al agua. Hoy hace fresquito y se está bien. Claro, esto. Jesús, que el verano siempre sienta bien. Ya está, estamos de vacaciones escobuleras. Pero siempre, sube las endorfinas, sube el calorcillo, en fin, sube los mojitos. Por cierto, sujétame el cubata, Fran. Pues escobuleros, este es el primero de la serie de programas especiales veraniegos con los que os vamos a acompañar durante los meses de julio y agosto, porque la temporada terminó, pero la escóbula continúa adelante. Hoy vamos a comer, a beber, este es nuestro plan de verano, si os queréis unir, fenomenal. Alberto Espinosa está en la intendencia de todo esto y un servidor, Fran Izuzquiza, dispuesto a comenzar un recorrido por fiestas que estoy seguro de que os van a sorprender. A ver, Jesús, mientras te sujeto el cubata, explícanos. Nos vamos de fiestas, nos vamos de festejos, tanto en esta edición de esta escóbula veraniega como en la próxima. Ya anunciamos que tendrá 2 partes. Pero ¿qué tipo de fiestas vamos a visitar? ¿Qué es lo que vamos a conocer? ¿Cuál es tu propuesta? ¿Cuál es el plan? Bueno, el plan es descubrir una de esa parte inmaterial de nuestro patrimonio inmaterial que tenemos en España, que son nuestras fiestas, que forma parte de las tradiciones, de las leyendas, de los rituales, en fin, forma parte de ese pensamiento mágico que nos acompaña durante siglos. Entonces, bueno, hay fiestas que son muy conocidas, yo que sé, los Sanfermines o las Fallas, o en fin, muchas fiestas de la noche de San Juan, pero hay otras que yo las llamo insólitas, que tienen que ver con lo ancestral, pero también con lo tradicional, que tienen que ver a veces con epidemias de las cuales se ha salvado un pueblo bajo la advocación de un santo, de una virgen, y se hace la fiesta, que es una de las que vamos a comentar ahora en breve. Entonces son fiestas que muchas de ellas son de interés turístico, a veces local, regional, nacional, internacional, pero no son demasiado conocidas fuera de esos ámbitos geográficos. Entonces yo creo que una forma también de conocer nuestra España mágica es a través de los festejos, pero de los festejos más insólitos, a veces más chocantes, pero todos involucrados a veces en acontecimientos o bien históricos o bien sobrenaturales. Y eso yo creo que es importante ponerlo en valor, ya digo, porque forma parte de nuestro patrimonio inmaterial. Sí, vamos a conocer fiestas, vamos a conocer historia, vamos a conocer leyendas, creencias y geografía, porque algunas de las localidades que vamos a visitar no están, como decía Jesús, en primera línea en los titulares gordos de las fiestas de nuestro país año tras año. Así que, si os parece, nuestra primera parada nos va a llevar al noreste de la provincia de Teruel. Marta Herrero es licenciada en Derecho, pero además de su trabajo habitual, se encarga de dar a conocer y difundir las fiestas de los San Antones y la encamisada de Estercuel, en esta provincia, como digo, de Teruel. Lo hace a través de redes sociales, de internet, podéis consultar todo su trabajo y conocer más estas fiestas de las que ahora vamos a hablar. Marta Herrero, ¿cómo estás? Muy buenas a todos, encantada de estar aquí compartiendo con vosotros. Un placer tenerte con nosotros. Antes de nada, esto ya va a ser obligatorio. Véndenos tu pueblo, véndenos Estercuel. Bueno, ¿qué os voy a contar? Si es que Estercuel tiene no solamente una tradición, sino una historia tremendamente antigua. Tenemos enterramientos de la época visigótica y bueno, hay mucho material arqueológico que es interesante de conocer.
Ya, ¿y de comer? ¿De comer Pues mira, de comer, cuando vengáis a la encamisada, vamos a aprovechar las brasas de la hoguera y os va a encantar. Esto suena bien. Ahí hay un churrasquito. Bien, bien. Suena bien. Nos gusta comer, nos gusta beber, Suena sí. bien. Bien. Nos vamos a entender. Ya lo acabas de decir, la encamisada. Si no he entendido mal, y corrígeme si me equivoco, Marta, la encamisada es una festividad que se realiza en Estercuel, también en otras localidades, pero que vosotros habéis adaptado a vuestra historia y a vuestras leyendas, ¿no? O sea, ¿voy bien? Los San Antones es una variación de la encamisada, ¿es correcto? Bueno, en Estercuel se le llama encamisada o San Antones indistintamente a la misma fiesta. La encamisada era una fiesta que se realizaba en la corte en tiempos de Felipe IV, en la que intervenían caballos y bueno, pues la corte y los nobles utilizaban ese tipo de festejos con hachones de fuego para regocijarse de distintas festividades y acontecimientos. Por otra parte, está la figura de San Antón y la figura de los santos mártires San Fabián y San Sebastián, históricamente protector San Sebastián de las pestes, y se habla, o la tradición oral habla de una peste declarada aguas arriba, que no se determina el momento, pero es muy posible que se tratase de la peste de 1648, que diezmó todos los pueblos de alrededor y sin embargo en Estercuel no hubo ni una sola baja, precisamente porque se requirió la protección del santo y se hicieron un montón de hogueras en su nombre. Posiblemente el pueblo adoptase y adaptase esta fiesta de la encamisada y le otorgase esas funciones quizá propias y características de protección, de purificación y de agradecimiento. Fíjate, Jesús, esta fiesta se celebra el 17 de enero, el día de San Antonio Abad, de San Antón, que yo tenía a este santo por patrón, por protector de los animales, pero nada que ver con la peste. Esto me ha sorprendido. Sí, es verdad que es algo insólito. Normalmente los santos pestíferos son dos, San Sebastián y San Roque. Sí, lo llaman así pestíferos. ¿Santos pestíferos? No. Qué bueno. Pero es mejor la palabra que la otra que podían haber usado. Esta Sí, mejor. exactamente. Sí. Qué apestoso sería mejor. Para paliar los efectos perniciosos y mortíferos que tenían estas epidemias, que normalmente eran de peste, eran de cólera, a veces podían ser de viruela. Generalmente eran de peste, ¿no? A partir de, sobre todo del siglo XIV, siglo XV, pues sí que hubo bastantes poblaciones que quedaron diezmadas con esta enfermedad que se consideraba que era una especie de maldición divina, ¿no? No se entendía muy bien y por eso se invocaba a determinados santos. Y los que tenían todas las papeletas era San Roque, ¿vale? Y en este caso San Sebastián. Son los dos por distintas razones, ¿no? Pues, tradicionalmente, de hecho, las ermitas, esto es una cosa muy interesante dentro de esa España mágica de la que estamos hablando, las ermitas de San Roque y San Sebastián, veréis que están normalmente situadas a la entrada de los pueblos, o bien en los caminos cerca de los pueblos, porque era como una especie de cuarentena, es decir, tú ibas allí, le invocabas, de alguna forma, si estabas enfermo te sanabas, o por lo menos te protegía, ¿no? Tenías una protección espiritual para que el pueblo no quedara contaminado. En este caso, estamos hablando de San Antonio Abad, de San Antón, el famoso, fíjate, un santo egipcio del siglo IV, pero que me entiendo que porque por la festividad la que se realiza, entiendo que esa peste de la que habla Marta, ¿no? De 1648, posiblemente coincidiera con estas fechas de enero y se pensó que él fue el protector al que había que dedicarle, por ejemplo, un voto de villa, porque en algunos sitios se les dedica voto de villa a este tipo de santos, o a veces se les hace alcaldes perpetuos, ¿no? Hay varios pueblos donde a San Roque o San Sebastián se les hace alcaldes perpetuos. En este caso se juntan esa otra variante, que es el patrón de los animales. Ojo, patrón de los animales, no de todos. Por ejemplo, San Roque sería el patrón de los perros, pero luego tenemos a San Francisco de Asís, cuyo Día Internacional de los Animales es la festividad de San Francisco de Asís, no de San Antonio Abad. En fin, se dan varias circunstancias y eso es lo que yo creo que le convierte también en insólito a esta encamisada. Que la pregunta es, y no lo hemos comentado y tampoco nos lo ha dicho todavía Marta, ¿por qué encamisada? ¿Iban con camisa estos jinetes montados a caballo y con los hachones? ¿Por qué encamisada? ¿Por qué ese nombre? Pues la realidad es que no hay un origen cierto, pero sí que la encamisada era una antigua escaramuza militar en la que se utilizaban camisas blancas para protegerse o esconderse entre la niebla y de esa manera atacar al enemigo.
esta escaramuza evoluciona y se transforma en estas fiestas que hemos comentado antes que se realizaban en la corte. Es decir, que si el origen corresponde con lo que es habitualmente en la época de los tercios una encamisada, eso significaría que estáis hablando de una fiesta que se puede remontar al siglo XVI, XVII, porque es cuando entra en castellano la palabra de manera habitual. Es Eso posible, es antiguo, sí. eso es tiempo, ¿eh? Sí, Joder, eso es tradición. es tiempo, sí. Sí, porque la encamisada originalmente era de corte, ¿no? Era una fiesta cortesana que luego en Estercuel la Exacto, convirtió en una sí. fiesta popular. O sea que Sí, es puede ser lo Es que una dice tradición Carlos. larga ya, ¿eh? Pues yo les invito a los oyentes a que vean los vídeos de Estercuel con el tema de las encamisadas y los santantones. La verdad es que muy bonito de ver, porque está todo el pueblo lleno de hogueras, hay caballerías con jinetes que van con capas, cada uno con un Claro. simbolismo, Ujú. un sombrero con 3 plumas, el otro con una estrella, cada uno encarna una Correcto. autoridad, ¿no? Y es muy, muy bonito de ver porque precisamente van muchas personas con esas llamas, con esas antorchas, y van, pues lo que ha comentado antes Jesús, es el simbolismo purificador del fuego. Y esto se remonta muchísimo tiempo atrás. Y luego quería un poco hacer otra cosa que también ha apuntado Jesús, es el tema de San Antón o San Antonio Abad. San Antón precisamente es un ermitaño egipcio nació en el siglo III, 251 después de Cristo más o menos, y fue un ermitaño. Es el típico ermitaño que se retira, primero está en su localidad y al morir sus padres se retira a lo que es al campo, al desierto, ¿no? Al en la desierto soledad. de la Tebaida. Exactamente. Entonces esas tentaciones de San Antón aparece porque esa vinculación con los animales, porque los diablillos y los diablos toman forma de animales y le va tentando a San Antonio. Y él es un poco un patrón de los animales, pero porque se le asocia con esto. Y fijaos, tenemos en el Museo del Prado un magnífico ejemplar del Bosco, que es San Antonio Abad o San Antón Abad, y aparece él ensimismado, meditando, ¿no?, con un cerdo al lado y todo acosado. Es increíble de ver, porque está acosado por esos diablillos que toman forma de animales extraños que son híbridos, ¿no? Y aparece con un libro a la espalda, ¿no? Y está muy bien cómo relaciona el Bosco, que lo pintó y luego fue como símbolo de esa especie de patronazgo y de milagros y esa vida de ermitaño en la que, bueno, pues está asociado a los animales. Y luego, bueno, pues hay también San Francisco de Asís, como ha dicho Jesús también, pues hay varios santos que están asociados a esto de los animales. Pero concretamente San Antonio está en el tema de los animales de granja y los animales en general, pero concretamente los de granja, los domésticos. Uh-huh. Marta, viendo los vídeos y las fotos de la procesión, digamos, del evento principal, hablaba Marcos de que es recomendable verlo. Si no me equivoco, todo está encabezado por el rey, por el conde, por esa jerarquía. Y los vecinos os ponéis guapetes, ¿no? Vais de gala ese día. Como es domingo de ponerse. Ese día es el peor del año en cuanto a vestimenta, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sí, la encamisada está compuesta por un montón de actos que se desarrollan durante todo el fin de semana, más cercano al 19 de enero, pero en realidad ese que recoge y aglutina a más personas y visitantes es la procesión de la encamisada. Es un ritual, un verdadero ritual de fuego. Es una procesión, una cabalgata nocturna en torno a 15 hogueras de muy considerable tamaño, que viene encabezada por los tederos, que son una especie de antiguas antorchas, es la herencia de antiguas antorchas, que representan el fuego, la luz. Se colocan en 2 filas, una a cada lado de la calle, y como digo, encabezan esa procesión. Detrás están los gaiteros de Estercuel interpretando músicas propias del pueblo, porque no nos podemos olvidar, tenemos un patrimonio musical tremendo relativo precisamente a la fiesta de la encamisada. Casi cada uno de los actos principales tiene una música propia que se interpreta con dulzainas y tambores. Después de los gaiteros van los fiesteros, que se denominan así, los cargos de la fiesta. Ellos son los únicos que pasan montados a caballo a las hogueras. El más importante es el procurador. El procurador es la persona de mayor edad y era ese antiguo el procurador administrador del pueblo, el que estaba más cerca del pueblo. Posteriormente, en jerarquía, viene el rey,
y después viene el conde y posteriormente 4 mayorales. Después de ellos, la corporación municipal y el resto del pueblo, todos ellos a pie. Qué bueno, qué bueno. David. Sí, me gustaría comentar una cosilla porque se está hablando de ese fuego purificador que es propio. Además, ya viene en la Biblia, de hecho, en San Malaquías y en Números creo que también viene. Pero el problema, aparte o la ventaja del fuego, no solo es que sea purificador, es regenerador. De hecho, también por eso se utiliza mucho en San Juan, ¿no? Ahora entiendo lo de la barbacoa. Vale. Claro, regenera el cuerpo. Contribuye a regenerar el cuerpo. Veo que ya te has imbuido del espíritu de Escobulandia. Me gusta. De hablar de comida. Pero fíjate que hay muchas... de hecho, además, alrededor de fuego... Aparte de esa regeneración, que incluso en muchas cosas que cuando se queman en muchas localidades, por ejemplo en la zona de Pirineos y tal, muchas de las cosas que se queman luego, las cenizas se llevan y se reparten por las casas y por los campos, porque eso además es una manera de proteger a los hogares y proteger a los huertos, ¿no? Todas esas, las cenizas que se han hecho de las brasas. Pero aparte de esa regeneración también tiene una regeneración social, porque a través del fuego, bien sea normalmente además que como dice en la fiesta por la noche, evidentemente el fuego tiene otra magia por la noche que no durante el día, ¿no? Y más en lugares, o sea, porque es en plena oscuridad, pues a partir de ahí las llamas del fuego pues crean toda una sensación. Pero dentro de esa regeneración también es la regeneración de los vínculos sociales. De fortalecer los sentimientos de pertenencia a un grupo, que por eso forma parte también de lo que son esas fiestas, que viene muy bien de esas para unir a las comunidades y esa sensación de bienestar de pertenecer a esa comunidad, ¿no? Entonces, evidentemente, junto a eso se acompañan con bebidas, con comidas, con cantos, con bailes folclóricos, etcétera, etcétera. Esa es la otra parte importante, más no solo la parte de purificadora, sino la regenerativa. ¿Das fe, Marta? Doy fe porque al final el fuego tiene muchas vertientes. En principio, lógicamente, la purificadora por esa capacidad de destrucción que tiene. La función lumínica pues, es una fuente primitiva de iluminación. Hablamos de esa energía del fuego que, como comentábamos antes, es una energía que no se pierde, sino que se transmite de nuevo a la tierra, otorgándole esa capacidad productiva, ¿no? En vistas a la primavera. Hablamos de esa función pragmática cuando estamos usando esas brasas después para utilizarlas para comer, para preparar el asado de la noche. Y hablamos de esa función lúdica tan importante que es el embrujo que te produce el fuego, porque hablamos de un embrujo, de una hipnosis colectiva. Es imposible tener unas llamas tan enormes delante y no estar mirándolas. Sí, Jesús. Me pregunto, Marta, has dicho 15 hogueras. Yo no sé si hay que saltar una tras otra las hogueras. No se saltan. Porque son gigantescas, ¿no? Por lo son que he grandes, visto en el vídeo. Pero haciendo un poco hincapié en esto que estáis hablando del fuego regenerador, evidentemente el simbolismo que tiene el fuego también se proyecta en la noche de San Juan. Pero he leído en una crónica local de Esther Coel que aparte de estas hogueras comunales, cada uno a veces aporta un pequeño hachón, una madera o algo para quemar interiormente, ¿no? A nivel particular, pues las impurezas o purificar un poco, ¿no? Pues algunas cosas que quiere eliminar de su pasado o de su presente. Eso sigue ocurriendo, es decir, que a nivel individual hay gente que a la hoguera le incorpora ese pedacito, ¿no? de deseos o de lo que quiere eliminar en su vida. Sí, eso se sigue haciendo. Tener en cuenta que las hogueras son grandes, pero nosotros no las saltamos, nosotros pasamos corriendo por uno de los dos lados, es decir, la calle, imaginaos una calle y una hoguera que ocupa casi de lado a lado, por lo tanto tienes que pasar por ese pequeño espacio que queda en uno de los dos laterales rápido, porque quema, pero claro, pasando lo más cerca posible de las llamas para sentir ese poder purificador del fuego. Por cierto, según la tradición, el fuego de la encamisada no quema, con lo cual... Sí, fíjate y no corras. Pero confiados, ya. ¿vale? Exacto. Pero sí que es cierto que independientemente de este poder que se nota,
porque termina la encamisada y parece que uno está como más limpio, ¿no? Como se siente como distinto. Sí que es cierto que algunas personas siguen tirando materialmente alguna pequeña pieza que simbólicamente representa algo negativo que ha ocurrido y que se quema junto con todo lo demás y desaparece, se destruye. ¿Juani? Si no me equivoco, Marta, Estercuel, yo no he estado en Estercuel, pero está en la zona de Andorra, ¿sí? Has estado cerca en He Andorra. estado en Andorra porque fui pregonero de una fiesta que se hacía en Andorra que estaba dedicada al mundo íbero. Sí, de la Cuerter, ¿no? Sí. Efectivamente, estuve allí y por cierto que me alojé en el balneario de Ariño, un lugar verdaderamente magnífico. Muy bien. Y muy bien, muy buena elección. Muy bien. Muy buena elección. Y fui allí de pregonero. Muy bien. Y allí se hizo una fiesta que se supone que era una fiesta ibérica. Pero es que es muy curioso, porque cada uno iba vestido de lo que le parecía oportuno de cómo vestían los íberos. Entonces, a falta de otra cosa mejor, unos iban de romanos, otros iban de vaya usted a saber, y la mayoría había copiado el vestuario de la serie Vikingos, porque dice, bueno, como no se sabía cómo se vestían los íberos, pues nos vestimos así. Pues tienes que ir a Estercuel, Juani. Pues no he ido. Tenéis que ir a Estercuel. Pero no hace falta ir vestido de romano, con lo peor que tengáis, de verdad. Carlos. No, quería comentar una cosa curiosa. Bueno, como tú eres, claro, obviamente una de las promotoras de la encamisada de tu pueblo, no, me llamaba la atención cuando estuve preparando el programa porque es curioso. Jesús y yo, especialmente, bueno, todos nosotros, pero especialmente Jesús y yo, que nos pasamos toda la vida mirando cosas de fiestas, siempre me llamó enseguida la atención, bueno, aparte del nombre, la existencia de otras fiestas con el mismo nombre, de encamisadas, pero con contenidos totalmente distintos. Sí. Entonces supongo que tenéis algún tipo de hermanamiento, pero son totalmente diferentes. La de, yo tengo localizado, por ejemplo, la de Navalpillar de Pela, que es extremeña, frente a la de Faisés, que es catalana, que no tiene nada que ver una u otra, y que tienen contenidos diferentes, pero tienen un nombre similar, en cambio. ¿Sí lo sabéis? Sí. Todos somos encamisada, menos una que es encamisada. Sí, la de Extremadura. Por ahorrar letras. Correcto. Porque suena mejor así. En Extremadura. En nuestro propio idioma, en escobulano, que mejor, encamisada. Sí. Claro que sí. Pues hay dos en Extremadura, hay una creo que en Toledo, otra la de Falset y la de Estercuel. Todas tienen elementos distintivos, pero en todas ellas hay... Claro, lo de las animales, porque claro, vuestra tiene mucho que ver con los caballos, ¿no? Originariamente, ¿no? Claro, y en todas tiene que ver también San Antón, menos en una. Es el patrón de los animales, obviamente, claro, Purísima. automáticamente. Sí. Claro, Estercuel tiene una tradición minera muy importante, pero previamente vivía de la agricultura y de la ganadería, por lo tanto no es descabellado invocar a San Antón para que proteja a los animales, que al final les ayudan en las tareas del campo. Esa tradición minera en los últimos años explica el vaciamiento del pueblo, que ha perdido gran parte de su población. Ahora mismo ronda Estercuel los 200 habitantes aproximadamente. ¿Cuántos os juntáis en las fiestas? Todos. Pues se puede multiplicar por 10 perfectamente o por más. Sí. Y claro, entiendo que esa labor que haces tú de difusión de la fiesta a través de internet, de redes sociales y de traerla al siglo XXI es una manera también de reivindicar la historia de vuestro pueblo, la historia de vuestra comarca y ese problema que tenemos con el vaciamiento de la España despoblada. Sí, es complicado de solucionar, pero al final si no nos damos a conocer y no ponemos en valor lo que tenemos, que es importante, pues difícilmente se va a mantener. Pues, ese es el problema, el mantenimiento al final de estas tradiciones. A eso sí, venimos, pero Jesús. bueno, por eso estáis haciendo una gran labor, porque gracias a eso mucha gente está poniendo ya en el mapa, ¿no?, geográfico de España Estercuel, y segundo, pues estáis reivindicando una tradición que forma parte de vuestra esencia y además de un momento pues trágico que se vivió, ¿no?, en el pasado y que gracias a eso pues se conmemora pues alrededor, ¿no?, de la festividad de un santo, que en este caso es San Antón. Ahí, fíjate que habéis antes hablado del fuego y también del humo, evidentemente, de las hogueras. Nos acordamos
os acordáis que también el humo es purificador. O sea, no solo las hogueras, no solo las brasas, por las que muchas veces tienen que pasar los animales, principalmente para curar determinadas enfermedades cutáneas, sino que el propio fuego y el propio humo, los sahumerios. Entonces hay una fiesta también un poco que me recordaba la de Estercuel, que me refiero a la de Arnedillo, la procesión del humo. No sé si la conoces, Marta. ¿No? La procesión del humo es curioso porque también tiene que ver, pues en este caso, con una epidemia, fue la viruela negra, en el año 1888, y lo de siempre, o sea, estaba muriendo la gente y no sabían muy bien por qué. Entonces sí que hicieron unas cuantas hogueras, no sé si 15, pero hogueras con ramas de romero y grojo, que es una variedad de enebro, pero se dieron cuenta que solo con eso no servía. Entonces hicieron una ordalía cerúlea, es decir, cogieron unas cuantas velas a los 7 santos que tenían en la iglesia y dijeron, bueno, pues la vela que más tarde en apagarse es el santo que nos va a proteger. Y dentro de esa ordalía, el santo elegido, en fin, por azar o sencillamente por designios divinos, en este caso fue San Andrés. Entonces, desde 1888, en Arnedillo, la procesión del humo, se hace ese humo, se sahumeria, y bueno, ahí sí que tienen que ponerse todas las cosas de tirar porque se ponen de humo hasta las cejas. Y el santo, en este caso, es San Andrés, que cumple la misma función que San Antón, que como veis no es ni tampoco San Sebastián, ni tampoco San Roque, pero que ha servido, ¿no? Y cada último domingo de noviembre, pues en Arnedillo, La Rioja, celebran esta procesión del humo, que también es una fiesta donde al final acaba, como no, pues en una buena comida y una buena bebida, ¿no? Como debe ser. Entonces, bueno, me llama la atención cómo hay una serie de elementos que son comunes siempre alrededor de epidemias y que luego hay un santo, y eso es lo que conmemora el pueblo precisamente para agradecer a la divinidad, en este caso, pues que en este caso, pues eso, que no se haya diezmado la población hasta el punto de que hubiera desaparecido, porque no olvidemos que dentro de esa España vaciada o despoblada, mucho fue por cuestiones de epidemias. Marta, y ya para terminar de venderlo, aparte de esta procesión principal, ¿qué vamos a encontrar en las fiestas? ¿Qué ofrecéis? ¿Qué vamos a poder ver allí? Bueno, en la encamisada tenemos un montón de elementos heterogéneos. Vestuario. Los fiesteros van ataviados con capa y sombrero aragonés. El más importante lleva unas plumas de gallo en el sombrero, es el procurador. El rey lleva 3 estrellas laterales. El conde lleva unas cintas blancas colgando de ese sombrero. El vestuario femenino, importante también. La figura de las panbenditeras. El pan bendito es el dulce típico de la fiesta y se entrega en la misa del domingo en unos cestillos muy característicos. Precisamente la misa del domingo es un acto muy importante porque la encamisada aglutina elementos religiosos y paganos al mismo tiempo. No olvidemos que la procesión, ese recorrido del fuego, es el mismo que el de la procesión cristiana, pero se realiza en sentido contrario. Por lo tanto, es un elemento ahí a tener en cuenta como más ancestral, ¿no? Dentro de la propia Eucaristía, en los 3 momentos más importantes, salen 14 parejas vestidas con un roquete, interesante vestuario, es una especie de camisón blanco y con un cirio, portando un cirio. Realizan genuflexión, se quedan mirando al presbiterio durante un rato, permanecen así durante minutos, vuelven al interior de la sacristía y, según el historiador Antonio Beltrán, todo esto procede de una antigua tradición paleocristiana, con lo cual estamos hablando de una fiesta que puede tener unos orígenes o aglutinar determinados actos con orígenes muy, muy antiguos. Músicas, os comentaba antes, hay una ingente producción musical que se puede consultar en internet, además de forma gratuita, Gaiteros de Estercuel, y casi cada uno de los actos tienen su propia música. Está el acto de la llega. La llega es otra procesión que se realiza el domingo por la mañana, y en esta procesión se pasa por todas y cada una de las calles y todas y cada una de las casas del pueblo, solicitando una donación de los vecinos y de los visitantes, puesto que con esa donación se sufraga la encamisada del año siguiente. Por lo tanto, pues tenemos distintos actos y muy heterogéneos, pero que
que confluyen y convergen muy bien. Una manera de mantener las fiestas vivas y garantizar su supervivencia año tras año. Pues ya lo sabéis, escobuleros, tenéis fuego, tenéis humo, tenéis purificación, tenéis comida, tenéis bebida, tenéis música. Tengo a Maese levantando la mano. Para Maese. vender un poco mejor tu comarca, también quisiera recomendar un Sí. lugar que es muy querido para mí, de toda aquella zona, que es el Pozo Sin Fondo de Oliete, ¡Wow! que es una cosa verdaderamente extraordinaria. Para la gente que nos gusta tirar para abajo hacia el interior de la tierra, es un lugar verdaderamente extraordinario. Y además por sus dimensiones, por su grandeza, por el miedo que da bajar ahí, ¿no? Pero bueno, hay gente que baja. Pues nada, tenéis también... Bueno, bajar, de momento asomarse, podemos asomarnos Sí, a la cima de San Pedro. Efectivamente. Tenéis a Maese pateando la tierra, tenéis espeleología, tenéis todo lo que queráis allí en Estercuel, en Teruel, en toda la comarca y por supuesto estas fiestas, esta encamisada, estos San Antones de los que hemos hablado hoy en esta primera visita de la escóbula veraniega. Marta Herrero, gracias por llevarnos a tu pueblo, a vuestras fiestas, por darlas a conocer, por dárnoslas a conocer aquí en la escóbula y a través de redes sociales. Que disfrutéis de la próxima edición, por supuesto, y que sigáis haciendo vivir y mantener la tradición viva año tras año. Gracias a vosotros por permitirme compartir este momento. Os esperamos a todos en la encamisada fiesta de interés turístico por el Gobierno de Aragón. Y bueno, tenemos también por parte de la Sociedad Española de Tradiciones Populares, somos Premio Nacional de Tradiciones Populares 2022. Sí, señor. Muy bien. Yo muy ya merecido. tengo preparada la camisa. Muchas gracias. Vamos para allá. Muchas gracias, Marta. Chao. Gracias, Marta. Gracias a vosotros. Continuamos recorrido. Nuestra siguiente parada nos lleva a tierras cántabras, donde nos recibe Marcos Pereda, que es periodista, escritor, apasionado del ciclismo, de su tierra y de las leyendas de la zona por la que se mueve. Es autor de Cantabria, tierra de leyendas. Marcos Pereda, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues encantado Un de placer. estar aquí. Un placer recibirte aquí en la escóbula para hablar de varias festividades de vuestra zona, de vuestra comunidad. Y quiero empezar, si te parece bien, por una que me ha llamado la atención, que es la rueda, y que, si no me equivoco, tiene relación con uno de los temas que hemos hablado anteriormente sobre Estercuel, en Teruel, y es la llegada de la peste, el agradecimiento por haberse librado de la peste. ¿Nos puedes explicar en qué consiste la costumbre dentro de las fiestas, la costumbre conocida como la rueda? Sí, bueno, a ver, la rueda o las ruedas, porque hubo y se siguen haciendo en varios lugares de Cantabria, es básicamente algo que se conserva a día de hoy. Lo que pasa es que con otro cariz, con otro color, ¿no? Y que consiste en que determinado día de festividad, el día del patrón o el día de la patrona, pues los vecinos del pueblo, aquellos que no tienen problemas económicos, ¿no? Los que no eran en época histórica el pobre de solemnidad, y yo siempre digo, imaginaos cómo tendría que ser el pobre para que fuera de solemnidad, ¿no? En los vecindarios y en las anotaciones y tal. Bueno, pues todos esos lo que hacen es sacar una serie de comidas, una serie de vituallas, una serie de pitanza para que los más necesitados vayan allí y puedan disfrutar de ese día. Tiene mucha relación, como dices tú, con épocas de escasez, con épocas también de desgracias. Y la particularidad es que, bueno, pues se evolucionó a lo largo de la historia y siguió apareciendo con otras épocas de escasez. No hablamos ya de las grandes, pues a lo mejor de una sequía que se nos ha llevado por delante la siembra de este año, sino con el cierre de una fábrica o con el cierre de una empresa, con el cierre de una mina. Y hoy en día ya lo que ha derivado es en un jolgorio popular, en las famosas paelladas o en las famosas barbacoas que se ponen en todas las fiestas y donde va allí la gente con su platito y su tupperware a ver si consigue no comer del domingo hasta el jueves. O sea, del domingo al jueves intenta no cocinar. O sea, me estás diciendo que si nos acercamos a una de estas ruedas, a lo mejor comemos de gorra unos cuantos días. Hombre, si llevamos esa mentalidad y lo decimos así, a lo mejor molestamos a los del pueblo, pero si vamos No, escúchame, que no nos escucha nadie, Marcos. No pasa nada. Si llevamos un cierto espíritu de constricción, ¿no? Y decimos, no, yo entiendo el significado simbólico de esta fiesta, de esta festividad, y además quiero entenderlo durante varios días en mi casa, recalentándolo,
pues a lo mejor tenemos suerte y sí que no funciona. Vale, o sea, entiendo. Vale, Tupperware, microondas y contrición, Jesús. Bueno, ya lo tenemos todo. ¿Qué más quieres? Comidas comunales y además con ese origen, como ves, parece que es un denominador común, ¿no? En épocas de hambrunas, en épocas de epidemia, pues al final surge una fiesta y mira tú por dónde los más menesterosos, pues en este caso también reciben ese pan, ¿no? Ese pan necesario, esos pobres de solemnidad, como tú decías, Marcos. Fíjate, esto me recuerda un poco una fiesta en Almería, la de Lubrín, y que es muy espectacular también, ¿no? Porque en Lubrín lo que hacen es lanzar, o sea, pasa por allí la procesión, en este caso de San Sebastián, acordaros que es un santo pestífero, pasa la procesión de San Sebastián, entonces desde los balcones van lanzando panes y van lanzando tortas, en fin, comida. Y bueno, y esto pues se convierte ya en una fiesta popular. Pero ¿por qué desde los balcones si se lo lanzan al santo y a todos los que pasan para que lo recojan? Porque en aquella época, como se supone que estaban contagiados los pobres que pasaban por la calle, los más pudientes lo que hacían es que para no tener ese contacto con el pueblo llano, desde el balcón tiraban esa comida. Y entonces, bueno, pues a ellos les venía muy bien, me refiero a los que se supone que estaban contaminados, se cogían ese pan y se lo llevaban para comer, siempre en agradecimiento a San Sebastián. Y el rico, el que tenía el pan, pues también quedaba bien porque decía, mira, ya he hecho una buena obra social y he quedado muy bien con el santo y ya han quedado purificados mis pecados. Y eso se sigue haciendo en Lubrín, en Almería, todos los años alrededor de la fiesta, evidentemente, de San Sebastián. O sea que es algo parecido que, como ves, siempre hay denominadores comunes. Yo espero que es un comentario. Espero que el pan no fuera duro. Bueno, sí, porque alguno queda escalabrado. ¿Marcos? Sí, no, eso, que aquí repartíamos tortas, pero en otras festividades. Lo que teníamos es una cosa un poquitín más asumida, ¿no? En las derrotas y todo esto, pues era muy habitual entre los mozos del pueblo pues pegarse y descalabrarse un poquitín porque era también un ritual de paso, ¿no? Bueno, y en las fiestas que hacéis de las guerras cántabras, hay tortas también hay, ¿no? En los corrales de Huelna. Pero esas son fingidas. Las otras eran de verdad. Las otras son de verdad, ¿no? Durante las derrotas teníamos una especie de... una cosa que se llamaba la cachurra, ¿no? Que yo siempre digo que es como un hockey a la cántabra en el siglo XIX, pero sin porterías. Y básicamente lo que consistía es en llevar una pelota de un sitio a otro del pueblo y en descalabrarse los unos a los otros a cachurrazos, ¿no? Esto lo cuenta Pereda, con el que no tengo ninguna relación, desafortunadamente, porque es un señor que... Don José María de Pereda. Qué sanas eran las fiestas de los pueblos, todas, todas. Todas acababan igual a pedras, todas, no fallaban. Bueno, al final las fiestas de los pueblos son una reivindicación de casi, si quieres, de virilidad y de territorialidad, y en segundo lugar son una celebración de la profundidad, ¿no? Y lo podéis entender como queráis. Es interesante lo de la territorialidad en todas las fiestas populares, eso de echar al que sale con la moza del pueblo al pilón, cosas así, o descalabrarlo el primero. Como un ritual de bienvenida. Exacto, de acogida, amables. Marcos, ahora que hablabas de virilidad y de deportes de riesgo, por llamarlo de alguna manera, cuéntanos en qué consisten las mallas, que es otra de las fiestas que se celebran por allí. Bueno, pues está muy bien dicho, lo de la virilidad y los deportes de riesgo, ¿no? Claro, depende de cómo lo situemos, de cómo lo entendamos y de cómo lo visualicemos. Básicamente una malla es pinar un palo larguísimo en sentido vertical, un palo que además tiene que ser de un árbol determinado, ¿no? Que tiene que acabar, en realidad son dos troncos atados el uno al otro, tiene que acabar en roble, la punta y la malla y todas estas cosas, y básicamente la idea es que los mozos del pueblo pues se pinen se vayan subiendo, vayan esquilándose, como decimos aquí, ¿no? Que es como suben, aquí los esquilos son las ardillas y como igual que suben las ardillas, pues esquilan los mozos, yo nunca pude, y vayan esquilándose por esa malla hasta llegar a la parte de arriba donde hay un ramuco, ¿no? Y es una especie pues también de celebración de eso, de la virilidad y de la fertilidad, ¿no? La gracia es que además se untaba con unto, ¿no? Con grasa de cochino, la mayoría de veces, de chón. Bueno, y era una cosa complicada. Claro. No cogías olorcillo casi al bajar, está bien. Claro, sí. Te ponías como un cerdo. Maese antes nos hablaba de esperología y ahora que hablamos de trepar para arriba también ha levantado la mano. Bueno, he levantado la mano porque lógicamente toda aquella región la conozco muy bien. O sea, prácticamente todo Cantabria me lo he recorrido por fuera y por dentro. Sobre todo en la zona de Arredondo, Valle de Asón, Ermita de San Pelayo, Comunidad de Socueva, en fin, todos estos sitios los conozco muy bien porque he entrado, ya digo,
no solamente a ver la belleza de aquellos valles, los collados de la Son, sino también el Valle del Pas, también, por ejemplo, las múltiples cavidades que hay en aquella región, Cueto Cuentosa, en fin, son muchísimas. Pero las mallas las has trepado o no las has trepado, Juan Ignacio? Es una costumbre que han conservado de alguna manera muchísimos pueblos de España con el mismo nombre que le daban los romanos. Y es un rito de paso, o sea, Van Gennep lo reconoce como un rito de paso y tal, porque tenía que ver mucho con la virilidad y con el paso de alguna manera de lo que es la pubertad a lo que es ya el periodo adulto, ¿no? Y eso, pues ya venía del mundo romano, cuando en la fiesta de los mayos y las mayas se les concedía a los niños la toga viril. Decía Marcos que esto tú no habías sido capaz de treparlo, ¿no? Que tú... No, bueno, o sea, yo tampoco lo he intentado, porque yo siempre he conocido, conocido mucho mis propios límites. Entonces, pues oye, digamos que se puede disfrutar. Mira, esto es interesante, ¿no? Porque yo siempre se lo cuento a la gente y tal cuando hablamos. Tú la fiesta la puedes disfrutar desde el puro punto de vista lúdico, y estás contribuyendo también a ella de una forma fabulosa, ¿no? Y luego también puedes conocer, pues, lo que estamos hablando un poco aquí, ¿no? El trasfondo, el sustrato, el por qué hay un personaje y no otro, y aparece un oso y no aparece un lobo. Si tú lo conoces todo eso, pues digamos que le vas a sacar más el jugo, pero solamente que estés allí tomando el blanco de frasca o lo que sea y disfrutándolo, pues también es la festividad, ¿no? Que al final es, llevan ese nombre de fiestas por algo, no porque sean, si no se llamarían otra cosa. Claro. Jesús. Que digo yo, Marcos, que esto de trepar las mallas, como pasa con la cucaña, ¿no? Y no me extraña que sea un rito de virilidad, porque te puedes dejar los huevecillos allí. Bueno, depende cómo subas, ¿no? Y sobre todo cómo bajes. ¿Sabes? Sobre todo cómo bajes. Claro, aquí en Cantabria tenemos también en otro valle, en la Junta de Siete Villas, tenemos una cosa que es la niña maya. Claro. Que es como una especie de princesa de la primavera, que la visten allí con flores y tal, claro. que a mí me ha parecido siempre muy bonito y tal, hasta que vi la peli esta de Midsommar, y a partir de ver esa película, no sé si la habéis visto. La de terror sueca, sí. Claro, toma otro punto de vista, ¿no? Ya la ves con un poco más de inquietud. No, el problema es, bueno, perdón, es que vos citado una película de terror, pero el problema es estas fiestas así populares, tradicionales, que luego derivan hacia los chistes de Gila, que es lo mismo, tío. Son peligrosos, te juega la vida. O como dice Leo Harlem, que las fiestas españolas no se disfruta, se sobrevive. Es que eso ya, fíjate que estamos hablando, aunque tiene el mismo nombre, son fiestas diferentes. Las mayas y los mayos, que eso es más centrado en una fiesta de la primavera, que aquí, por ejemplo, en muchas localidades de la Comunidad de Madrid, son unas fiestas muy famosas, ¿no? En Colmenar Viejo, en Leganés. Las mallas también, claro. Claro, exactamente, ¿no? Y que tiene una jovencita como la protagonista, como la reina de la fiesta, como representante de esa regeneración a la que antes también veníamos hablando, de la propia naturaleza y de la fiesta de la primavera. Lo que pasa es que la fiesta de las mallas, digamos, la que se celebra en Cantabria, normalmente lo que se pone es un haya, ¿no? El árbol, el madero que se intenta levantar es un haya. ¿O también se suele hacer con otros árboles? Haya y cajiga, sobre todo, que son, digamos, los dos árboles, ¿cómo te diría yo? Los dos árboles más representativos de entre el bosque más abundante por aquí, ¿no? Luego tienes el tejo, que también es muy representativo, tiene un mogollón de cosas, ¿no? Lo famoso de los antiguos cántabros que se suicidaban bebiendo del tejo y tal, pero ya son árboles que no están tan presentes dentro del bosque, entonces dentro del bosque autóctono, dentro del bosque caducifolio, ¿no? Del que tenemos por aquí. Entonces el haya y el roble, y el haya y la cajiga, que es como le decimos aquí, es lo más característico. Yo creo que son... Te diría que sobre todo el roble, porque además, y esto lo sabéis vosotros mejor que yo, al final es que compartes un sustrato indoeuropeo. En todo el arco atlántico, el roble es el jefazo absoluto de los árboles, ¿no? Y hay mogollón de libros y mogollón de estudios. El roble y la encina, efectivamente, son los dos árboles sagrados de la península ibérica. Sí, pero yo creo que del arco atlántico es más el roble. Lo del gallo arriba de todo ya no se suele hacer, ¿no? Lo de colocar un gallo arriba de todo y el mozo que lo alcanza. ¿Qué? No, y en las mallas también, en Puyato.
Aludía Juan Ignacio antes, Marcos, a la antigüedad de estas mallas, Sí. de esta fiesta que encontramos en muchos lados. Y hablando de otra festividad, que es la de la Vijanera, es una festividad que se celebra en un pueblo al sur de Torrelavega, que es Silió, y que de hecho es muy antigua, pero se olvidó, de hecho se prohibió y se ha recuperado en los últimos años, en las 4 últimas décadas. Sí, bueno, a ver, es un pueblo al sur de Torrelavega, es un pueblo del Valle de Iguña, porque si no lo digo, a lo mejor me dicen que... No, claro, yo lo digo para que la gente se ubique No, geográficamente. pero sí, pero es que es muy importante esto. No se puede cambiar de valle. Es una festividad que sabemos que existió en otros valles de toda la zona, en Cinco Villas, incluso cruzando las montañas hacia el este, ¿no? En Toranzo, en Luena y tal. Y es una festividad que sabemos que por lo menos se hacía, o tenemos datos escritos desde el siglo XIX. Desde 1849, que tenemos... Además es muy gracioso, sobre todo los datos, los más antiguos de estas festividades, la mayoría de las veces es pidiendo dinero al concejo, o bien para vino, o bien para no sé qué, o bien porque hay que arreglar otra cosa y tal. Entonces tenemos una concejada en Silió, de 1849, que piden estas cosas. ¿Era más antiguo que esto? Evidentemente. Tiene un sustrato... Como decíamos antes, ¿no? ¿Tiene un sustrato casi simbólico que nos lleva mucho más atrás? Pues evidentemente, yo no te voy a decir que tiene 20.000 años, ni que tiene 10.000, ni que tiene 1.000, porque sinceramente no lo sé. Desde luego sé que tiene más que esos 150. Y sí que es verdad que después se suprime, después se prohíbe, como se prohibieron todos. En el fondo, la Vijanera es un antruido, es un carnaval de invierno, una mascarada, y todas estas cosas se prohíben con la dictadura, ¿no? Perdona, la primera prohibición de este tipo de fiestas consideradas como paganas fue en el siglo VII por parte de San Martín de Braga. Sí, pero claro, pero en el caso de la Vijanera... Claro, pero eso claro, es remontarse mucho de corrección rústica, la corrección de los paganos, ¿no? Sí, claro, la corrección de los paganos, los veneratorios lapidum y todas esas cosas. Correcciones rusticorum. Esto traído al siglo XX, pero... No os vayáis tan lejos, pero Marcos, entonces es a partir de los 80 cuando se recupera esta fiesta, ¿no? Un poco antes, incluso a finales de los... Yo creo que incluso en los 70 ya se empieza a recuperar y... Incluso se ha recuperado en otros sitios. La más conocida es a día de hoy la de Silió, que yo creo que es la que conserva el mayor sustrato y la que conserva una serie de personajes muy reconocibles y que se han mantenido estables a lo largo del tiempo. Pero eso tiene esa particularidad, ¿no? Y tiene además la particularidad, yo para hacer esta pequeña intervención, pues he estado hablando un poco con gente de allí, y tiene la particularidad de que todo lo que nosotros contamos aquí, ellos desde allí lo ven, pero de otra forma, ¿no? Porque para ellos es como la fiesta del pueblo, y lo ven más desde un punto de vista sentimental que todas estas, pajillas mentales que nos hacemos muchas veces nosotros, que decimos, no, pues el oso tiene este significado y llevan las caras pintadas por esto otro y tal. Para ellos es, pues eso, la fiesta del pueblo, y es algo muy, muy sentimental, es una cosa... Es muy peculiar porque lo llevan muy dentro. Sí, lo que se ven en muchos vídeos que salen precisamente de esta festividad, de esta fiesta, es que hay algunos personajes que dan miedo, ¿eh? Es increíble los cintajos que se ponen, los zarramacos, los trapajones, todo esto, y sobre todo cómo se ensañan con el oso, que el tío que va dentro disfrazado, desde luego es que hay que ver cómo le endiñan, ¿eh? Pero precisamente yo lo que veo ahí todo un simbolismo, aparte de que sea pues el simbolismo del rito celta del solsticio de invierno y tal, es un poco ese recurso infantil también de decir, vale, vamos a quitarnos el miedo a lo que son los monstruos, las enfermedades, las pestes, etcétera, precisamente haciéndoles cara, o sea, presentándoles cara, ¿no? Entonces vamos el origen de todo esto puede ser, pues hombre, podría ser hasta el tema paleolítico, el tema prerromano, etcétera, ¿no? Pero todo esto de las cencerradas, de armar ruido para ahuyentar al mal, tiene muchísima relevancia, porque yo lo veo como un sentido, bueno, pues de plantarle cara a lo que nos da miedo, sencillamente, así de esa forma. Tú piensas, por ejemplo, disculpa, le puedes dar todas las vueltas que quieras, ¿no? Dice, lleva los cencerros, lleva los campanos, la importancia simbólica de las campanas en la Edad Media y en la Edad Moderna, ¿no? Yo siempre digo que las campanas eran el WhatsApp de la época, ¿no? Porque te iban comunicando y tal. La importancia del metal, el metal que repica metal y todas estas cosas.
Es lo que te digo, y todo eso nos podemos ir hasta lo más profundo que queramos, y también podemos ir a lo que has dicho tú. Tienes una gran razón, ¿no? Dice, oye, estamos en el medio rural, estamos en un pueblo, estamos en el año 1500, nos ponemos, ¿no? Dice, ¿con qué es con lo que más ruido podemos hacer? Pues con los campanos. ¿Y con qué vamos a espantar y a hacer frente a lo que nos da miedo? Y no hay nada que nos dé más miedo que el invierno se alargue y nos muramos de hambre, ¿no? Porque, sí. porque existía esa posibilidad. Entonces está muy bien lo que has dicho. Es muy desmitificador, pero a la vez es muy cierto. Fíjate que hay una parte, es curiosa, además de lo que estáis comentando Marcos y Marcos, que es precisamente el tema de ponerle rostro. Cuando tú a alguien, de la misma manera, ¿no?, que cuando le pones un nombre empieza a existir, de la misma manera en estas cosas que son abstractas, como puede ser una enfermedad, como puede ser algo así, algo que viene de la noche o de lo oscuro o de lo ancestral, el hecho de ponerle hacerlo, personificarlo, es decir, ponerle una cara es fundamental, porque no deja de ser un tipo de magia simpática. Me refiero a que en el momento en el que tú le pones el rostro a ese mal y puedes terminar con él, lo que aspiras es a terminar, digamos, mágicamente con ese mal. Es algo básico, ¿no? Pero funciona. Es como lo del pelele, ¿no? Lo del pelele. Exactamente, el pelele. O sea, el muñeco pelele que todo el mundo le da bastonazos y para la euforia popular, pues amainarla de esa forma. Y es como lo de quemar a un pelele. Los judas que son apaleados, quemados y fusilados. No deja de ser un tipo de los males del pueblo. Sí, exactamente. Y al final, Jesús, igual que poníamos el paralelismo de la encamisada antes en Estercuel, en Teruel, no deja de ser esta adaptación local de una tradición que encontramos en buena parte de nuestra geografía, como son esas mascaradas de invierno, ¿no? Claro, es que es la primera mascarada de invierno en la península ibérica, que es la de Silió, es la vijanera, efectivamente. Siempre se ha dicho que es el primer carnaval, no es exactamente tampoco el primer carnaval, pero sí la mascarada de invierno con todo lo que significa, ¿no? Es verdad que estamos hablando de esos 12 días mágicos del año, que iría desde la Navidad hasta la Epifanía, 12 días donde se supone que se abren las puertas del inframundo y salen este tipo de seres demoníacos, monstruosos, en fin, que campan un poco a sus anchas, y es una fiesta además que procede también del centro Europa, o sea que es verdad que luego en España la hemos asimilado con nuestras características más propias, pero que forma parte de eso, con una serie de elementos que son comunes, que es la máscara, que son los cencerros, es decir, hay que meter mucho ruido, y que luego suelen ser los zurriagazos que se dan, ¿no? O sea, normalmente, fíjate que tiene mucho que ver con las lupercales romanas, es decir, alguien que iba azotando, ¿no?, a todo el que pillaba por allí, porque se pensaba que era un rito purificador, y a veces se azotaba con ortigas, y no por casualidad, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo interesante, porque la vijanera conserva muy bien esa parte ancestral, esa parte atávica también, pero luego, pues eso, reconducida un poco pues a las épocas en las que vivimos ahora, ¿no? Y por eso salen tantos personajes, y es que dan más miedo los nombres a veces que el personaje, ¿no? El zomorroco, los zamarracos, todo esos nombres. El trapajón. Claro, sale el oso, el amo, los danzantes blancos, los danzarines negros, el saquero, es decir, hay una cantidad de personajes y cada uno cumple un rol, cumple una función simbólica. Entonces yo creo que eso es lo que le hace una importancia posiblemente más de lo que los propios vecinos de Silió piensan, que ellos consideran que efectivamente es la fiesta del pueblo y que no tiene más trascendencia, pero que se realice el primer domingo de cada año, es decir, la primera, como que da las campanadas, tiene mucho también que ver con los ritos a Jano, el dios romano, es decir, el dios bifronte, que mira tanto al año que ha pasado como al año que está empezando. En fin, todo ese tipo de símbolos. Yo no sé, Marcos, si los vecinos de Silió son conscientes de ello, sencillamente, pues bueno, se dejan fluir y no entran en más profundidades. Bueno, a esto además te añado una cosa. Está un poco cogida por los pelos porque no sabemos muy bien si el nombre proviene directamente del dios, pero sabes que en la vijanera el dios Jano mira atrás, adelante y además mira el pico Jano, porque el pueblo de Silió está al pie del pico Jano. Ya te digo que está un poco cogido porque no tenemos muy claro que sea este Jano el Jano romano, pero bueno. Lo que decías de los vecinos de Silió, pues yo sinceramente creo que hay de todo. Y a mí lo que me dicen es que hay de todo, y ellos sobre todo lo ven desde el punto de vista sentimental. Ten en cuenta que la recuperación, al ser tan relativamente moderna, hay una historia oral y hay una historia viva de cómo se recuperó, de cómo fueron las primeras, y a la vez se está empezando a pasar de padres a hijos e incluso de abuelos a nietos,
Fíjate, a mí, por ejemplo, me comentaban que hay personajes que los ha hecho durante todo este tiempo la misma familia, ¿no? Primero el padre, luego el hijo y luego el nieto, y que es algo como muy emocionante para ellos. Y yo siempre digo lo mismo en este sentido. Dices, oye, todos conocen este sustrato, lo que decíamos antes. Pues seguramente no. Todos sí que saben que ellos llevan un traje. Lo primero, llevan un traje, no llevan un disfraz. Y esto Claro, es un eso es matiz importante. Sí. importantísimo. Y que es una recreación, no es una recreación, es otra cosa. Es una tradición, ¿vale? No es nadie haciendo, no están haciendo una obra de teatro. De hecho, salvo 3 o 4 cositas, es perfectamente libre. O sea, los personajes pueden danzar por allí y pueden hacer lo que decía Jesús, pueden, entre comillas, agredir a la gente. Fíjate, una cosa muy interesante, decíamos también, ¿no? El punto este de la fertilidad y tal. Es muy habitual que hay personajes que llevan en la mano escobas, colas de zorra, ¿no? Una planta que aparece por aquí por las cunetas, y la manchan bien con agua o bien con barro y tal, y salpican a las mujeres. Fíjate qué cosa, como tú solo dices esto a Freud y te hace 5 libros y está un montón de días ahí dándole vueltas al asunto. Y luego lo que te decía antes, dices, oye, todas estas cosas, ¿no? Las caras negras, los metales y tal, a lo mejor se hacen por necesidad, o a lo mejor es lo que tenías más a mano, o a lo mejor es lo que mejor te suena, pero el hecho de que nosotros optemos por un material o por una forma de desarrollo de esta festividad y no por otra, también habla mucho de nuestro sustrato. Al final somos hijos de quienes somos, y somos hijos de Roma, de las tradiciones indoeuropeas y tal. Y yo creo que no es casualidad lo que decías tú, ¿no? Que tú te vayas, por ejemplo, pues no lo sé, al Tirol y te encuentres con el Krampus, y el Krampus es muy parecido a esto. El Krampus sí que realmente da miedo, porque le han metido ahí un punto de peli de terror, pero es muy parecido a esto. Yo creo que no es casualidad. Pues si tenéis ganas de juerga, aquí quedan nuestras propuestas en la zona de Cantabria, La Rueda, Las Mallas, La Vijanera y todo lo que podéis encontrar, todas las historias, todos los festejos y todos los relatos que tenéis en Cantabria, Tierra de Leyendas, el libro de Marcos Pereda, que hoy nos ha acompañado en este viaje veraniego escobulero por su tierra. Marcos, muchísimas gracias y nada, iremos a disfrutarlo contigo y con todos vosotros. Vale, pero avisad cuando vengáis, ¿eh? Venga, claro que sí. Un abrazo grande, Marcos. Hasta luego, chao. Israel Espino, ¿cómo estás? Encantadísima de estar con vosotros y festivamente alegre como no podía ser menos. Si os contamos, escobuleros, la cantidad de problemas que estamos teniendo para grabar esta parte del programa, alucinaríais. ¿Tú crees que hay seres intentando gafar esta conversación? Mira, yo te lo juro que ya me lo creo todo. ¿Sí, Yo no? ya creo que sí, que quizás, oye, algunos de estos seres de festividades extrañas están intentando que no hablemos de ellos. A veces no quieren. ¿Tú crees que es la chicharrona? ¿Crees Pues que es la carbocha? puede ser. Lo que pasa que yo, fíjate, creo que la chicharrona es una señora que tiene muchas ganas de ser vista, oída, escuchada y conocida. Así que lo mismo ella no es. Hablamos de 2 fiestas populares de por allí por Extremadura, de la zona de las Surdes. Y es curioso porque estas 2 festividades, la chicharrona y la carbocha, tienen relación con 2 fechas muy marcadas en nuestro calendario, respectivamente 8 de diciembre y 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos. ¿Pero tienen relación con estas festividades en sí? No. A ver, sí tienen relación con estas festividades. Lo que pasa que son 2 fiestas que yo he elegido porque me parece un ejemplo perfecto de lo que es lo que se llama la reinvención de la tradición. O sea, estas fiestas, la carbocha sí existía y además existe en otros puntos de España y de Europa. Es ese culto a los muertos, ese culto del Día de Todos los Santos, que se hacía esa comida comunal, que se hacía con castañas, y sí existía. La chicharrona como tal no existía, pero se vio un personaje que se estaba perdiendo, que era esa chicharrona. Esa chicharrona es una señora que baja de una montaña de las Urdes, vestida de pieles, con un collar hecho de chorizos, con una vejiga, una vara hecha con vejigas con la que va azotando a los niños, va repartiendo frutos secos y sobre todo trae en su zurrón un papel, un pergamino. Ese pergamino es la licencia
para poder hacer la matanza, que se hacía precisamente en esa fecha, a partir de que luego se cristianizó, pues eso, el día 8 de diciembre, la Inmaculada. Es cuando la Purísima Concepción, que es cuando se hacía, había el permiso, llegaba el frío y ya se podían hacer las matanzas. Bueno, pues este personaje, que realmente había casi desaparecido, solamente quedaba algo en la memoria de los más ancianos de las Urdes, se cantaban algunas coplas, por ejemplo, decía, entre la nieve blanca baja la chicharrona, licencia trae para matar al cebón y a la cebona. Todo esto se estaba perdiendo. Entonces ha habido una asociación que se ha encargado no solamente de recuperar esta tradición de la chicharrona, sino también, por ejemplo, la de la carbochá, que se había perdido. Pero ahí, amigo, ahí llegamos claro, ha sido ahora y ahora hay un problema. El problema es el dinero. Tú antes celebrabas una fiesta con lo que tenías, pero ahora tienes que tener subvenciones de las diputaciones, de la Junta. Entonces, ¿qué han hecho? Para poder celebrar, rescatar estas dos fiestas, las han unido. Y han unido a las dos en una fecha intermedia entre Todos los Santos, efectivamente el día 31 de octubre, 1 de noviembre, y el día el 8-9 de diciembre, pues ni carbochá ni chicharrona. Una solución salomónica. Ni carbochá ni chicharrona. Y efectivamente, y se hace también, se ha movido para que sea un sábado para que toda la gente pueda ir también. Pero lo que podía parecer una chapuza en plan de, bueno, pero es que esto realmente no se celebraba. Vale, te lo compro. Pero ¿qué es mejor? ¿Esto o la muerte, como decía la niña? ¿Esto o morirte? A ver, si tú no haces nada, esas celebraciones hubiesen muerto, eso seguro. O sea, seguro, porque no quedaba nadie que las recordase. Entonces, es verdad que lo que se está celebrando no era exactamente lo que se celebraba, pero también es cierto que la tradición, la fiesta, cambia, porque si no cambia, muere. Y eso está también clarísimo. Y aún así, este intento ha habido años que no se ha podido celebrar por falta de dinero, porque al final tienes que traer a la gente que canta estas coplas que se van perdiendo. Y por cierto, una cosa buena sí que han dado estas festividades, porque precisamente en una celebración de la carbochá y la chicharrona en las Urdes, hace, creo que fue ya 4 años, estaba yo fui para allá para tomar nota, entrevistar a los ancianos, ver las canciones, y me encontré. Allí coincidí con un fotógrafo peruano que se llama Jorge Armestar, con el que ya había coincidido en otras festividades extremeñas. Él se instaló hace ya muchos años, como ya casi 20 años en Extremadura, y adora la tradición de aquí, y hayamos coincidido en varias fiestas. Y justamente en esta fiesta vimos a una señora, un par de señores, cantando una de estas coplas de la chicharrona, que se le había olvidado la letra, se quedaban en blanco porque se les olvidaba la letra. Y ahí fue cuando pensamos, oye, esto se muere, tío, esto, aunque estén intentando recuperarlo, esto hay que hacer algo para que quede por lo menos presente de cómo era en estas fechas. Entonces, ahí fue cuando decidimos hacer un libro que se llama Alma y Memoria, que ya se editó, el último lo hemos sacado la edición de Badajoz la hemos sacado este año, que son 2 fotolibros en los que no solamente hemos recuperado todo lo que se sabía sobre la tradición de este personaje mítico de la chicharrona o de las ánimas de la carbochá, cómo bajan, cómo comen con nosotros, cómo cree la gente de allí todavía que hay que comer y beber por 2, porque tienes que comer por ti y por tus difuntos. Sí, es bestial. O cómo se hace ese corro de ánimas en el que se le invocan, o esa danza entre la chicharrona y el chicharrón, que es una danza así lúbrica o subidita de tono, porque también se pensaba que en esas fechas la fertilidad estaba muy presente. Pues gracias a este fotolibro de Alma y Memoria, no solamente queda esas fotografías increíbles que ha hecho Jorge retratando estos momentos, sino que también yo he intentado recuperar esa antropología que había detrás de esos rituales, de esos mitos, de esos ritos, de esos cantos y de esas costumbres que todavía a retazos, sí es cierto, hemos hecho un password porque no existe realmente el vestido que se usaba hace 200 años, pero con los retazos que hemos encontrado hemos hecho mal que bien algo con lo que vestir estas fiestas que estaban ya
Pero fíjate, Israel, que hay incluso que es la elaboración de los chicharrones, ¿no? Que es un poco preludio a lo que es el invierno y es un ritual que se hace. Pero fíjate que es curioso porque a cada cultura lo define la grasa que utiliza, es decir, la grasa del cerdo y el aceite de oliva. Fíjate cómo de Francia para arriba es la mantequilla, sí, la vaca, y el tema de judío árabe es la grasa del cordero, que todos sabemos lo que es el kebab y todo esto, ¿no? Fíjate, es que es curiosísimo porque también es una práctica que se inicia para el inicio del invierno y cómo tiene una cuestión ancestral de lo que es para reunir a la comunidad y hacer un ritual pues de vinculación de lo que son las personas, ¿no? Es curioso, ¿no? El uso de esa... Sí, porque fíjate que además en las urdes no hay mucho cerdo, es más la cabra. Sin embargo, claro, la matanza te daba mucha energía, mucho alimento para el resto del año. Era importantísimo hacer una serie de rituales para que la matanza la chacina no se ahogase, que decían. Y se pensaba que las brujas estaban esa noche muy pendientes para maldecir esa matanza que se había hecho. Y entonces por eso se ponía por las noches también un poco de leche y un poco de restos de la matanza para la chicharrona, que se suponía que esa noche venía a las casas y comía, y al final es una ofrenda como se hacía a la Dama Bundia en Italia o a Diana, a la diosa Diana en la Edad Media en Europa, que es yo te ofrezco, yo te doy en mi casa, bendícela. Bendice mi alimento para todo el año, bendice a mi familia y dame fertilidad y dame alimentos para que no pase hambre, que al final es lo fundamental. Sí. Fíjate la importancia que tenía el cerdo desde la Edad Media. Incluso está contado en los Pilares de la Tierra como a la familia que se le moría el cerdo es que decididamente entraba en un periodo de hambruna. Por eso también era muy importante, como estabais diciendo, la comunidad. Porque si a uno moría su cerdo, entre nosotros le podían ayudar. Y por eso estas fiestas, tanto la chicharrona como la fiesta de los ancestros, la fiesta de la carbocha, eran indispensables para unir a la comunidad, mantener esa unión que a lo largo del año podía haber habido siempre rencillas entre vecinos. Todo esto se olvida en las fiestas, no solamente en estas, en cualquier fiesta. Uno de los pilares fundamentales de las fiestas en cualquier punto del mundo es la unión de la comunidad. ¿Por qué? Porque podían venir épocas malas y no es como ahora, que tú tienes un problema y evidentemente no vas a morir de hambre. Antes sí podías morir si no tenías el apoyo de tu comunidad. Y la fiesta era ese pegamento, ese hilo de unión que hacía que todo el tejido social quedase bien hilvanado. No, incluso iba más allá, porque aparte de crear esa sensación de tribu, de comunidad, de familia, donde todo el pueblo se une alrededor de la matanza del cerdo, porque en fin, era más que un acto festivo, era la supervivencia que tenías durante todo el año, porque del cerdo se comía todo y comía no solo esa familia, sino posiblemente muchas más familias, bien distribuido. También era un acto de hermanamiento religioso, porque el comer cerdo indicaba de que eras cristiano, y cristiano viejo. Es decir, que ya de por sí, de una forma o de otra, estaban excluidos los moriscos y estaban excluidos los judíos, los judaizantes, ¿no? Aunque muchas veces intentaban disimular, ¿no?, que ellos podían comer la carne de cerdo y la grasa y los chicharrones, que de ahí viene un poco también el nombre de la chicharrona, pero sí es cierto que también diferenciaba, ¿no?, a un grupo social de otro, y en este caso también con ribetes religiosos. Y eso yo creo que también marcaba la diferencia, ¿no?, de quién podía formar parte de esa comunidad gastronómica alrededor de la matanza y quién no, o quién disimulaba y quién siempre estaba bajo la sospecha de ser un hereje. Y volviendo con el tema de la comensalidad, esas comidas especiales y cómo señalaban al grupo social en el que se encontraban, creo que define incluso más a la comunidad de las urdes más que la chicharrona, que ya os digo que es una cosa más o menos inventada como fiesta, me refiero hace nada, pero sí la carbocha, que sí la carbocha es mucho más antigua, aunque no, como he dicho, no es estrictamente de las urdes. Pero en las urdes sí que los ancestros caminan en el día a día con los vivos, y ellos lo tienen muy, muy presente. Y, por ejemplo, se sigue haciendo ahora todos los años, el pan de ánimas, que es una torta enorme, con una cruz en el centro, que esa comida se supone que van a comer también las ánimas, pero también tienen que comer los vivos. Y mira, justamente Jesús, me estaba acordando que yo cuando empecé a investigar las leyendas sobre todo del tema de las urdes, de Extremadura, muchas veces sobre todo en las urdes, se contaba que alguien
había salido de noche y se había encontrado con el demonio o con un señor negro al que se identificaba con el demonio, que daba mucho miedo, que se echaba encima de esta persona, y esta persona se defendía con un pan. Que yo siempre decía, ¿pero cómo te vas a defender con un pan? Claro, y luego entendí, viendo los rituales de la Carbochá, que estos panes se bendecían con una cruz en el centro. O sea, antes de meterlo en el horno, tú haces la cruz en el pan, claro, para que estén benditos. Ay, creí que ibas a decir que hay panes que matan en Israel. Sí, de lo duros que están. Efectivamente. A ver, a veces hasta con una hostia. Directamente. Sí. Si la hostia está consagrada, evidentemente. Y además tiene David, es que hay panes como hostias. Exactamente. Pero fijaros, Claro. sobre todo lo que estás contando, a mí me llama una cosa la atención, y es algo que sucede, de hecho, en toda la geografía española sucede mucho, ¿no? Es esa unión entre el cristianismo, entre la cultura y los ritos cristianos, y ese paganismo que de una u otra manera está ahí, porque estamos diciendo, a ver, no deja de ser una especie, por ejemplo, culto a los ancestros. Esto es algo absolutamente pagano. Y luego todos estos personajes, pero que en esos momentos, y sobre todo también en ciertos lugares donde, bueno, pues tampoco, más allá de que pueda haber algún judaizante o algún moro, que además la sociedad ya lo sabe, evidentemente, pero los grupúsculos cristianos acaban admitiendo o miran hacia otra parte ante todos estos ritos paganos que están ahí, y sobre todo muchos de ellos todos sabemos, ¿no? Pues que ocurren en la primavera. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los ciclos solares, estamos hablando de los ciclos de la propia naturaleza, y que no tienen nada que ver con el cristianismo, a priori, ¿no? A priori. Lo que hacen es... ¿Cómo lo vamos a mantener? Bueno, pues incluso, fíjate, con el tema del pan. Bueno, pues oye, si santificamos el pan, le hacemos una cruz, con eso ya estamos admitiéndolo dentro del rito cristiano, ¿no? O lo colamos por la puerta de atrás. Pues eso es algo parecido, y eso ocurre en muchas festividades. Claro, yo lo que quise hacer con el libro de lo que hemos hecho Jorge y yo con el libro de Alma y Memoria, es buscar los orígenes paganos en las fiestas. Lo hemos hecho en Extremadura porque vivimos aquí, pero puede hacerse en cualquier parte de España, efectivamente, como tú bien dices, pero a poquito que rasques, David. O sea, es que rascas nada y te aparece ese elemento pagano que a veces está muy burdamente cristianizado. Hay una cosa que dicen mucho en las urdes, en la Carbochá, que es come y bebe por todos los santos para que las ánimas no se vuelvan espantos. O sea, que también es una cosa muy pagana. Tú tienes que rendir culto exactamente a esas ánimas para que no se conviertan en fantasmas, en lémures y en larvas, que son los fantasmas romanos, los malévolos. Sí, totalmente. Claro, la Iglesia lo que hace es, intenta erradicarlo, pero cuando no se puede, porque muchas veces no se puede, porque son las creencias tan arraigadas, sobre todo cuando te tocan a tus muertos, nunca mejor dicho, es una creencia tan arraigada que es imposible. Entonces, cuando ven que no pueden, dicen, vale, nos la traemos hacia nosotros. Bueno, lo que hicieron con Todos los Santos, con la fiesta de Todos los Santos. Al final tienen que cristianizarla porque es imposible erradicarla. Y aún así, a día de hoy, en muchísimas festividades de toda Europa, hay mucha gente haciendo fiestas de un San no sé qué o Santa no sé qué, que siguen haciendo rituales paganos sin saber por qué, pero lo siguen haciendo. Ellos siguen dando 9 vueltas alrededor de la ermita. No saben por qué, pero lo siguen dando. Ellos siguen yendo al manantial o al pozo de tal a dejar caer un alfiler doblado. Y no saben por qué, pero era una ofrenda a las hadas que se hacía y a las ninfas que se hacía antiguamente. Y se sigue haciendo en muchísimos pueblos y es una cosa maravillosa. Como al final siempre digo yo que es que en cuanto a creencias hemos evolucionado tan poco. O sea, tan poco. Porque somos supersticiosos. Pero es que cualquier Siempre creencia, o todo es superstición o nada es superstición, pero todos Claro, lo somos. O sea, Pues, está claro. Está Yo te voy a decir clarísimo. una cosa, Sí. Israel. Te voy a decir una cosa. Un día en el que apareces en nuestras vidas en la escóbula, por fuerza tiene que ser un buen día. Ay, qué Así que bonito, padre. Todos somos supersticiosos y alguno un poco cursi también. Y muy bonito, y muy bonito. Israel, qué gusto pasear contigo, qué gusto conocer lugares y leyendas contigo. Un beso enorme y nada, nos encontramos por Escobulandia, por las Urdes o por donde sea. Les voy a decir, os espero en las urdes, con los vivos o con los muertos, como queráis. Un abrazo. Yo prefiero entre los vivos, no es por nada. Que se nos daremos un homenaje gastronómico. Gracias, Israel. Un abrazo. Chao. Un beso.
oye, Juan Ignacio, ¿ya tienes plan para este verano? ¿Empezar a patearte otra vez toda la piel de toro, como se decía antes, de fiesta en fiesta? Si es posible. A ver. Marcos, ¿es posible? ¿Es posible? Sí, es posible. Yo después de ver lo de la Vijanera, te lo juro que es que yo me vestiría con cencerros y me iría por ahí a hacer saltos y saltos. La verdad es que me ha encantado eso. Te lo juro que es algo que... David, como cencerros estamos. Estamos con cencerros. Yo lo que pasa es que yo me iría a dar saltos por ahí y hacer ruido. Yo el ruido como mucho lo voy a hacer ahora durante todo el mes de agosto en los teatros de Madrid, que me toca currar a la destajo. Aquí cada uno con lo suyo, Carlos, todos, cada uno con su plan. Sí, es verdad, no, estaba pensando de los trajecitos de las fiestas, de vestir de hombre del musgo y de monstruito, eso mola, sí, y luego ir pegando a los transeúntes, a los turistas, tirándoles cosas, está bien pinchándoles. Pan duro. Sí. Pan duro. Se lo pasan bien los pueblos. No te veo a ti haciendo eso, Jesús. Yo te veo más de guía mientras Carlos va haciendo eso. de panceta en la mano, como dice Leo Harlem. Y participando. Me verás más en un pueblo de estos por ahí perdido que en una gran ciudad, en uno de estos festejos, donde lo que me gusta es eso, mezclarme con la gente, ¿no? Mezclarme estrechamente con la gente y comer lo que ellos comen, beber lo que ellos beben y además... pues eso, involucrarme en sus tradiciones y sobre todo en sus leyendas, porque después de un orujillo o de una bebida local, de un vino de pitarra, no veas tú cómo se suelta la lengua. Pero Fran, una cosa, eso no es beber, eso es abrevar. Es lo que dice Leo Harlem. Aún así hay que decirle, oye, Fran, del dinero común, una caja de Alka-Seltzer para Jesús, por favor. Ya veré. Eso, por supuesto. Nos va a salir caro este verano de fiesta a fiesta aquí en Escobulandia, pero se paga con gusto, claro que sí. Alberto Espinosa dirigiendo la nave del sonido y un servidor, Fran Izuzquiza, deseando volver en 7 días a descubrir nuevas fiestas, nuevos lugares, nuevas historias de verano en la Escóbula, porque no paramos este verano. Estamos en facebook.com/la escóbula de la brújula, en Twitter e Instagram @escobuleros y nuestro correo es contacto @laescobula.com. Hasta la semana que viene y para quien las tenga, felices vacaciones.